¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por atendernos. Hola amigos, ¿cómo les va? Co- Gracias por llamar a ustedes. No, por favor. Lo primero que te voy a preguntar, que es algo que estuve viendo en tus redes sociales en el último tiempo, es que se viene una segunda temporada, ¿puede ser? Está en producción la segunda temporada. Estamos finiquitando, digamos, las últimas ediciones. Faltan grabar un par de voces, son varios capítulos más, son 13. Y está centrado, es una especie de precuela, digamos, que narra la historia de Javier hacia atrás, arrancando, digamos, eh, desde el momento en el que él se sube a ese colectivo, digamos, hacia atrás, de alguna manera. Eh, y el eje de esta temporada va a ser la salud mental, básicamente. Un tema que quizá dejamos un poco sobrevolado en la primera temporada, que a mí me intrigaba, la pregunta de, bueno, ¿cómo es que alguien se vuelve loco? Y cómo trata la sociedad a la gente que tiene algún padecimiento mental. Un poco toda la temporada cuenta la vida de Javier y analiza esos eh, esa especie de hechos proféticos, digamos, que eh, uno viendo en retrospectiva, digamos, avisaban que por qué le pasó a él lo que le pasó, eh, por qué en él se cargó todo ese estigma, y bueno, qué trato le dio la sociedad previo al día de Scratch a Javier. Perfecto. Ese es un poco el... Arrancamos esta nota mencionando que el 17 de noviembre de 2019 él tomó esta decisión, pero hay que contar un poco lo que sucedió antes. El 12 de octubre de 2018, una chica en la guardia de un hospital manifestó que un muchacho que supuestamente vendía revistas de una banda en el colectivo eh, le había ofrecido una, ella la leyó y luego comenzó a sentirse mal. Dijo que, cito textualmente, me había drogado este chabón, avisó al colectivero, pero el dios punk ya se había bajado. A partir de ahí, ella graba un audio, se viraliza, la descripción que hace va llegando a un montón de personas que, por la descripción, valga la repetición, eh, llegan a la conclusión de que era Javier Mesina, porque era un personaje muy conocido en la ciudad de Rosario. Lo que sucedió después es que no se comprobó que esto haya pasado, y que el cuadro que ella presentó se dice que fue compatible con un ataque de pánico, ¿verdad? Sí, un poco esa es la conclusión a la que llevamos, digamos, hablando con la toxicóloga, que es la que ha hecho un poco de luz, digamos, sobre cómo funcionan este tipo de drogas, descarta la posibilidad de que haya habido, digamos, burundanga de por medio y que probablemente lo que pasó fue más un ataque de pánico, también ligado a la desinformación, ¿no? Porque la chica genuinamente se sintió lo que sintió. El tema es que, bueno, estaba muy en boga, digamos, esta cuestión de que podían drogar tocándote, en un par de segundos, y eso seguramente operó, digamos, como miedo social para que ella se autoprovocara ese cuadro, ¿no? De confusión, de mareos y de miedo, sobre todo. Sí, me parece importante esto que remarcás porque yo creo que del podcast se desprenden varias situaciones que son una que es una situación que no sucedió, pero un miedo y una sensación que fue real también. Digo, la chica tiene esta sensación, piensa que sucedió tal cosa que en la sociedad en la que vivimos hoy es factible, lamentablemente, ¿o no? Sí, claro, claro, Y evidente. Toda leyenda urbana, digamos, opera sobre una realidad, una media verdad, de alguna manera, ¿no? bien, Eh, y por otro lado, el escrache a una persona que era inocente, bueno, también nos lleva a replantear un montón de situaciones que nosotros como, ya no tanto como periodistas, sino como seres humanos, también la tenemos naturalizada. A veces el escrache, por ahí estamos acostumbrados a que suela ser contra la persona que es culpable. Bueno, en este caso no fue así y desencadenó un montón de hechos lamentables que bueno, terminaron en un suicidio, ¿no? Y eso también, otra cuestión, la salud mental, una decisión como la que tomó Javier, que es completamente triste. lo que nosotros analizamos, más que nada, lo damos un poco, digamos,
por arriba lo vemos en la primera temporada, pero en la segunda lo vamos a analizar más puntillosamente, es ¿por qué digamos, se montó este estigma sobre una persona como Javier? Y hay varias características, digamos, que lo convierten a él en un chivo expiatorio perfecto, digamos, de todo lo que sucede después de ese día en el colectivo, que es la agresión callejera, la imposibilidad de estar desempeñándose, digamos, en la vía pública, que él armaba su circuito de vida laboral, inclusive, digamos, como vendedor ambulante de alguna forma. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que era una persona joven, que había decidido vivir en la pobreza, digamos, porque su familia no estaba mal económicamente, pero él, no, producto también de su diagnóstico, ¿no? Que era de psicosis paranoide, él había desarrollado una relación intermitente con la familia. Lo mismo le sucedía con los amigos, o sea, no tenía una red de contención fuerte, tampoco tenía un tratamiento continuado, él entraba y salía de los tratamientos constantemente, y todas estas características hicieron que él sea un eslabón muy débil, digamos, en el cual proyectar toda esta bronca social, ¿no? que luego él sufrió, que tiene que ver esto, con agarrársela con el que menos se puede defender, de alguna manera, ¿no? Sí, y con el diferente también, ¿no? Porque Sobre todo con el diferente, sí, él sí. tenía un modo de vida que por ahí era muy distinto al de el de la gente en general, y eso muchas veces también genera un rechazo injusto, una mirada que no está para nada buena, cuando en realidad lo único que son elecciones distintas de vivir la vida. Sí, de hecho, lo que nosotros pudimos investigar también es que justamente él ya había sido víctima, digamos, de rechazo y de marginación, inclusive dentro de un movimiento como el movimiento punk, digamos, que hace gala, digamos, de contener a los diferentes, de alguna manera. Él Sí, adentro, digamos, de los círculos de la música under y la música punk en particular, digamos, ya había sufrido, justamente por esta decisión tan radical, ¿no? De tanto estética como sus letras, como la música que él eligió tocar, que era un punk más bien melódico, digamos. Y bueno, y ni hablar del seudónimo Dios Punk, que era el que más le traía problemas, porque muchos punks le decían: el punk no tiene Dios, ¿quién te crees que sos para hacerte llamar Dios Punk? Lo cual en algún momento funcionó como una puesta en escena de él provocativa, porque Javier, digamos, lo podemos, digamos, reconstruir a través de toda su vida artística, que la pudimos bucear más profundamente, hablando con gente y tomando contacto, digamos, reconstruyendo toda su discografía, que es una tarea difícil porque hay la gran mayoría de la música no está en internet, y ha quedado por ahí desperdigada en compacts que él le ha regalado, le ha vendido por pocas monedas a mucha gente, que la tuvimos que hacer una especie de arqueología cibernética para poder hallarla. Se nota básicamente eso, que él era un provocador. Y que bueno, y eso le había traído ya problemas con anterioridad y lo había convertido en una especie de personaje caricaturesco, de alguna manera urbano, como sucede en muchas ciudades, ¿no? Si cada uno que escuchó el podcast sabrá quién es el Dios Punk de su ciudad o de su barrio. Y es siempre muy fácil identificar. Siempre hay personajes de estas características, a veces ligadas a personas con problemas de salud mental, a veces no, a veces con gente que vive en la calle, y muchas veces con personajes que tienen una beta artística, ¿no? Que a mí me parece una de las partes más interesantes del perfil de Javier Mesina. vos, Su puesta en escena artística, digamos, que tiene que ver de algún modo con un autotratamiento que él se daba como manera de llenar el vacío que le provocaba su psicosis, ¿no? vos ¿lo conociste primero musicalmente o conociste después por esta situación que él había estado atravesando? No, yo lo conocía, él era muy conocido en Rosario porque tocaba en la peatonal, digamos, él se disfrazaba con esa túnica negra y cantaba sus temas en la peatonal desde hacía muchísimo tiempo, desde el año 2007 prácticamente, Sí, y de hecho había tenido un paso fugaz por los medios de comunicación. Él era muy insistente, entonces iba a las radios, viste, hablaba con la gente, pedía que le pasen su música, que le hagan notas, le dejaba el fanzine. Él era un gran militante, digamos, de la autogestión, y mucha gente lo conoció por eso. Él deambuló por un montón de programas y mucha gente de los medios y sobre todo del rock lo conocía. De hecho, él llegó a tocar en un momento en el mismo escenario con Bulldog, que era su banda favorita, una banda de Rosario que sí. supongo que conocerán, porque es una banda que tuvo su gran momento, digamos, de popularidad en alguna época, y sigue, de hecho, sigue activa.
por lo cual era un personaje conocido por eso. Él ya era conocido no solo para la gente que escuchaba punk, sino para cualquiera que caminaba por la calle, conocía quién era. Sin duda no conocían su nombre, digamos, todos lo conocían como Dios Punk porque era lo que decía su traje. Y yo lo conocí primero así y después lo conocí en persona, como cuento en el podcast, un día que lo entrevistaron, digamos, los conductores de un programa en el cual yo era productor, en un programa de televisión. Yo sí lo conocí en persona y quedé un poco... me resultó extraño, digamos, cómo era él afuera del escenario, afuera de cámara, antes de montarse como Dios Punk, porque era muy asimétrico, digamos, el perfil. Era un pibe muy tímido él, muy bueno, muy amable, y cuando se disfrazaba y entraba en escena era una persona bastante performática, ¿no? Era un loco, digamos, en el escenario. Claro, había una transformación. Y eso era llamativo. Él, decíamos que sufrió linchamientos, persecución. Vos decías que tenía una red de contención bastante frágil. De acuerdo a tu laburo de investigación, que en estos 9 episodios y un décimo que es un bonus track, hiciste para la segunda muerte del Dios Punk, ¿qué pudiste averiguar sobre su entorno? Digo, a partir de esta situación que él vive, y que él se aísla y cada vez se le va haciendo más difícil y oscura su situación, ¿qué era lo que él tenía alrededor? ¿O cómo era su vida? Porque él también en ese momento decide, vos decías que tenía como idas y vueltas con su familia y que había de alguna manera decidido alejarse de ellos. ¿Cómo era su vida y a quién tenía, cuáles eran esas pocas personas que tenía cerca? Bueno, él cuando arranca, digamos, con la banda, que fue en el año 2007, 2006, tenía un grupo de amigos que eran chicos más jóvenes que él, con el que yo tengo relación ahora a partir de todo esto, porque habla Mura, el primer bajista de Sueños Fan Rock, habla en la primera temporada, pero luego yo me empecé a acercar a ellos y empecé a conocer, y de hecho entrevisté a algunos de los otros ex compañeros de banda, y lo que contaban era que era difícil tener una banda con Javier porque era una persona muy excéntrica. Entonces, después de ese primer disco, que un poco tiene algún reconocimiento en la escena under de acá de Rosario, él empieza a negarse a tocar en bares, a negarse a pagar, digamos, pagar para tocar, básicamente, o a vender entradas para tocar. Sí. Que es esta forma subrepticia, digamos, en la cual a veces los dueños de bares y de lugares de recitales, digamos, explotan de alguna forma a los músicos. Empezó a tener, digamos, formaciones cada vez más fugaces la banda. Supongo que también por alguna razón, por lo que cuentan los chicos que tocaban con él, porque bueno, era una persona un poco testaruda, encaprichada, digamos, con sus principios y con lo que él consideraba que había que hacer. Entonces, bueno, a veces la gente se cansaba y dejaba de tocar con él. Y eso sucedió durante 15 años, no 15, 12, digamos, si tomamos 2007, 2019, que es su muerte. Fue cambiando muchas veces la banda de integrantes y también con su deterioro mental por justamente esta cuestión de entrar y salir de los tratamientos psiquiátricos que él tenía, empezó a tener una vida cada vez más ligada a la calle, se fue a vivir a una pensión, vendía lo que él producía o por ahí revendía cosas como artesano, como vendía remeras, hacía ropa, copiaba CDs, hacía fanzines, digamos, y un poco él había empezado a vivir un poco así, con poco, con ayuda de su padre a veces un poco escondida, que le daba plata, digamos, de forma, digamos, que él no se enterara, porque él se enojaba mucho cuando se daba cuenta que el padre lo estaba tratando de ayudar. Y para cuando le pasa lo del Scratch, hace un par de años que no tenía contacto con el padre, y bueno, cuando él cae detenido, el padre lo va a buscar y ahí se reencuentran y restablecen la relación. El padre se entera que Javier a veces lo iba a buscar a los lugares donde él trabajaba, pero él nunca se había enterado. Claro. Con su hermana tenía una buena relación, pero bueno, también era difícil hallar. Javier en un momento ya no usaba más celular, no usaba redes sociales. La paranoia lo había empezado, digamos, a alejar de toda la tecnología que él percibía como algo
peligroso, y esto estamos hablando antes del scratch inclusive. Entonces, bueno, cada vez tenía menos amigos y su círculo era cada vez más pequeño, de alguna manera. Ok, la segunda muerte del Dios Punk obtuvo el premio Gabo 2022 en la categoría audio que entrega la Fundación Gabriel García Márquez y también el premio a mejor producción en el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción del año pasado. Ha tenido muy buena repercusión, ha tenido aceptación. Me interesa saber qué comentarios te ha llegado de la gente y también a partir de esto que hablábamos al principio de la nota, de que es un podcast que, más allá de la salud mental y la historia de Javier Mesina, el Dios Punk, toca un montón de temáticas que en la actualidad están en boga, ¿no? El scratch, los abusos, si bien él no lo había cometido, se lo señaló como responsable de uno en un principio. Quería saber si vos te habías planteado o tenías dudas al principio sobre cómo iba a ser recibido este material, porque si bien estamos hablando de una persona inocente, estamos hablando de dos cosas muy sensibles, ¿no? Una cuestión de salud mental y un suicidio, un lamentable suicidio, y también un hecho de un abuso que no cometió, pero que también es un tema que hoy por hoy atraviesa la sociedad. ¿Vos tenías dudas acerca de cómo iba a ser recibido y qué tipo de recibimiento tuvo, qué comentarios y qué mensajes te han llegado a vos? Más allá de los premios, ¿no? Sí, te entiendo la pregunta. Sí, la verdad que cuando lo estábamos haciendo, digamos, esto comenzó como un trabajo que era mi tesina, digamos, para recibirme de la carrera de licenciatura en comunicación, y hubo un momento en el cual, cuando lo estábamos haciendo, con mi mentor, digamos, que es Martín Parodi, que es de hecho uno de los editores del equipo, digamos, y el director artístico, si querés, del equipo de trabajo que la sigue laburando, analizamos, pero cuando vimos que se había convertido en algo más grande, decidimos largarlo incluso antes de que yo rinda el examen, y ahí, bueno, sí, decidimos tomar ese riesgo, basado un poco en la confianza que me da el laburo en equipo que tenemos nosotros, que digamos, cuenta, digamos, desde el principio, desde que empezamos a diagramar el guión, con la mirada, digamos, de mi novia, mi compañera, que es la diseñadora gráfica del equipo, la que diseñó las carátulas, y otros materiales, digamos, estéticos que acompañan, que son una parte bastante importante Sí, también ha hecho un laburo muy, muy interesante. Sí, bueno, porque queríamos un poco mostrar toda esa, un poco de la iconografía punk, pero los fanzines, las tapas de los discos, pero también darle un sello un poco local, digamos, al poner en graffiti que lo muestra Javier. Y como te decía, digo, la mirada de Yemina, que es mi novia, fue bastante importante para poder filtrar, digamos, aquellas partes del guión que quizás no estaban bien abordadas, digamos, como para no tener justamente estas lecturas que podían darse si nosotros no éramos cuidadosos con el tratamiento de la temática. En primer lugar, digamos, no hacer un trabajo que haga lo mismo que habían hecho con Javier, que era señalar a la chica, digamos, que manda el audio viral y que empieza con toda esta bola de nieve que después termina, digamos, con otros participantes, digamos, porque hay otros actores que también tienen una participación para mí bastante más pesada que la que tuvo Luciana, la chica que hace la denuncia. Perfecto. Y hablo de la médica que la acompaña ese día y que de alguna forma la incentiva a denunciar y declara delante de ella en fiscalía. Yo creo que hay una relación asimétrica de poder, digamos, en manos de esta mujer, digamos, que termina con, de alguna forma, como modificando, sugestionando a la chica para que sostenga su versión. La policía, que también en un principio miente diciendo que hay un tipo haciendo ese tipo de cosas en la zona a la que ella decía. La justicia, que demora muchísimo en terminar la causa y de alguna forma cerrar el expediente, y era algo que a Javier le pesaba mucho. Bueno, y un sinfín, digamos, todo el mundo que compartió la publicación, incluso y cancelaciones, digamos, que le hicieron a Javier posteriores a que se sepa que no había sido culpable de esto que se lo denunciaba, digamos, y bueno, y todos los que lo agredieron por la calle queriendo hacer justicia por mano propia,
durante el último año de vida de Javier, que fue realmente tormentoso. Ese enfoque lo fuimos construyendo grupalmente y bueno, la mirada de una mujer hacía falta para justamente no terminar señalando a esta chica, porque yo creo que el producto hubiera sido mucho más pobre, no hubiera dado el debate que nosotros queríamos dar, y por suerte esto creo que fue entendido por la gran mayoría de las personas. Hemos recibido muy pocas devoluciones de gente que entendió mal o que se quedó con otra idea de lo que queríamos decir, que era poner en discusión este tema que yo creo que en este momento está gozando de mejor salud esa discusión, pero en el momento que nosotros empezamos a hacer este podcast era una discusión bastante deteriorada, era una discusión en la cual fácilmente podían señalar a quienes quieran darla como anti mujeres, antifeminismo, Claro. digamos. Entonces, bueno, en ese sentido lo laburamos con mucha responsabilidad, con mucha conciencia y con un trabajo de investigación muy serio para poder mostrar todas las cartas y tratar de no opinar demasiado, sino construir el punto de vista a través de cómo están ordenados, digamos, los datos y las partes, digamos, que nosotros decidimos mostrar, digamos, de esta historia. Bueno, y creo que de algún modo mayormente ha sido entendido como un aporte. Sí, yo creo que esto que vos remarcás de no señalar a la chica, se nota y está muy bien encarado. Esa es la sensación que a mí me dio. Me parece que tiene un valor también porque, como yo te decía, atraviesa un montón de temáticas que están vigentes hoy en la sociedad. Y más allá también de esta duda que puede llegar a surgir sobre cómo será recibido, qué sé yo, nosotros también somos periodistas y cuando hay una historia que creemos que es interesante y que merece ser contada y que hay que contarla, quizá tampoco haya que pensar demasiado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Digamos, lo que nosotros no podíamos medir en ese momento era que la amplificación, que era inesperada, digamos, que fue inesperada de hecho, hace que, digamos, todo se mire con un microscopio. Sí, Entonces cualquier cabo suelto que podíamos haber dejado quizás podría haber tenido problemas y por eso fue tan obsesivo el nivel de revisión que tuvimos y la atención que le pusimos a cómo contábamos la historia, y que ahí hay me parece un gran hallazgo también de Martín, digamos, de con quién discutir y la estructura del guión, más que nada, digamos, a nivel arco narrativo, que fue ponernos en los pies primero de Luciana y después de Javier para contar la historia y hacer ese giro digamos, de empatía y de protagonismo como para poder verlo desde todas las aristas también al problema y de sumar, bueno, si esto que nosotros pensamos tiene otros responsables, bueno, ¿quiénes son? Y contar cómo es esa cadena de responsabilidades. Sin señalar, digamos, particularmente a algún eslabón, pero sin perdonar cuando notamos que había, digamos, responsabilidades, sobre todo de gente más grande, con más capacidad de análisis, o de instituciones, como los medios de comunicación y como la justicia. por supuesto. Y esta entelequia de las redes sociales que hace que una gran masa de gente anónima pueda participar en la destrucción de la vida de una persona, ¿no? Bueno, esto que remarcás también me parece clave. Siempre es importante, como vos decís, el aporte también de otras personas que puedan ayudarte a rever esas partes que vos considerás sensibles y bueno, déjame repetirte que el resultado para mí es muy, muy bueno. Yo, y aquí todo Circo Romano recomienda el podcast La Segunda Muerte del Dios Punk. Son 10 episodios que está en Spotify, está en YouTube. Pueden escucharlo ahí y reflexionar acerca de lo que sucedió con Javier Mesina. Y bueno, nada, felicitarte desde acá, queremos, por tu laburo. Vamos a estar esperando esta segunda temporada que todavía no tiene fecha, ¿verdad? Estábamos pensando que sea sobre marzo o abril, pero bueno, hay algunas cuestiones que no tienen que ver tanto con la producción, sino con papeleo y cuestiones legales, digamos, que requiere una historia de este tipo, más que nada nosotros ahora que queremos dar el salto, digamos, a constituirnos
como productora y hicimos una alianza con Posta para poder sacar esta segunda temporada, digamos, que ya entra en otros canales, digamos, que tienen más que ver con industria. Esto fue un producto autogestivo bastante inocente, como lo construimos, digamos, sin saber que iba a tener esta repercusión. Entonces ahora tiene que haber otro laburo más prolijo, digamos, antes de sacar una segunda temporada, porque bueno, esto creció y queremos seguir contando más historias. Tenemos otras historias en carpeta también para laburar. La verdad que, bueno, Dios quiera que podamos seguir con este equipo contando más historias, porque la verdad que nos parece que tenemos muchas cosas para contar. Y nos gusta el periodismo narrativo, el periodismo de investigación, digamos, con esta beta, yo diría que se alimenta de otras industrias culturales, del entretenimiento, como la música, como el cine, como las novelas gráficas, etcétera, digamos, que nos parece un buen vehículo, a partir del entretenimiento, llevar una historia que conmueva, que haga pensar a la gente. Así que bueno, ese es el objetivo de ahora en adelante. Bien, Gracias por habernos llamado. No, por favor, y también, obviamente, visibilizar estas cuestiones y también para tratar desde cada uno desde su lugar que no se repitan o que sucedan lo menos posible, ¿no? Bueno, mayor enfoque nos decías en esta segunda temporada en lo que es la salud mental, un tema del que cada vez se habla un poquito más, pero nunca es suficiente y falta mucho hablar, y hay un montón de gente que no tiene acceso a determinadas cuestiones que debería tener y que debería ser más fácil para todos. Así que, por favor, los que estén del otro lado, si se vieron interesados, vayan a escuchar La Segunda Muerte del Dios Punk y estén atentos, como vamos a estar nosotros a abril, marzo, abril, mayo, a ver si sale la segunda temporada. Te agradecemos, Nicolás, por esta comunicación. Esperemos que sea tan bien recibida la segunda temporada o mejor que la primera todavía y que tengas un gran año. Ojalá que sí, ojalá que sí. La verdad es que te cuento por último sobre la segunda temporada. Digamos que lo que nosotros empezamos a ver era que hace ya más de un año que salió la primera. Tuvo sus diferentes momentos de repercusión y obviamente el premio Gabo ahora en octubre, digamos, fue un espaldarazo enorme, digamos, y lo masificó mucho más. Pero nosotros lo que estamos viendo es que al principio las personas se interesaban por estas cuestiones de la historia relacionadas a los ejes que tratamos cuando charlamos, digamos, que esto tiene que ver con la cancelación, con la burundanga. Y ahora lo que estamos viendo es que se está generando una especie de interés por Javier, por Dios Punk, digamos, por el personaje. De hecho, estamos recibiendo, una vez por semana recibo a alguien que hizo una canción, alguien que hizo una poesía, alguien que escribió un artículo. Me llamaron un montón de psicólogos, participamos con un psicólogo en la redacción de un capítulo de un libro sobre la psicosis paranoide en particular y su relación con el arte. Y bueno, y lo que intentamos fue hacer eso, digamos, no hacer una secuela que intente sufructuar, porque de hecho ya estaba en producción antes de que llegue cualquier tipo de reconocimiento, sino contarle mejor a la gente quién era Javier, porque me parece que la primera temporada es una temporada más que nada defensiva, con decir, che, bueno, mirá lo que le pasó a este pibe que no hizo esto, y ahora tenemos ganas de contar, de reivindicarlo también artísticamente. Entonces, bueno, quienes se vean interesados por el personaje van a encontrar eso, y quizá no sea la secuela más fácil, digamos, de producir, o más obvia, pero estamos seguros que a la gente le va a interesar a Javier, porque es un personaje sumamente interesante que representa a muchos otros personajes también, y esa es la potencialidad universalizante, si querés, para mí de esta historia. Perfecto, bueno, y obviamente que te decimos que cuando esté esa segunda temporada, este canal de difusión estará disponible para vos, para que volvamos a hablar del tema y bueno, la promocionemos. Te agradecemos un montón, esperamos ansiosos esta segunda temporada y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para usted y para toda la audiencia de Circo Romano.